Álvaro Sotomayor es chileno, pero actualmente vive en República Checa y nos enseña cómo es vivir en este país como extranjero. Todo lo que necesitas saber sobre este hermoso país te lo cuento acá. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tener un video bastante, digamos que particular, porque vamos a hablar sobre un país, digamos que no está para todos en el mapa para poder conocer o para poder visitar y digamos que emigrar. Yo les voy a presentar acá a un compañero de trabajo o a un ex compañero de trabajo. Estábamos trabajando en Chile hace ya buen tiempo, cerca de 3 años. 3 años trabajando en la misma empresa. Wow. En este caso, yo te voy a presentar a Álvaro. Él es chileno. Trabajamos un buen tiempo. Así que cuéntame un poco de por qué y qué haces allá en República Checa. Hola Claudio, llevo recién 7 meses en la República Checa, un país, como tú dijiste, no muy conocido por todos, ya que no es muy, o sea, todos piensan, bueno, viene a Europa y va a visitar las grandes capitales, o sea, como París, París, Ámsterdam, te vas a Roma, pero nadie piensa en República Checa. Eh, Llevo muy poquito tiempo acá, ha sido muy bonita la experiencia, es un país hermoso. Bueno, yo ya lo había conocido y gracias a ese viaje que había hecho hace un par de años atrás, que realmente he enamorado de esta ciudad. Pero, ¿por Mm, qué República Checa? Es decir, ¿hay una facilidad con respecto al visado o Mira, cuál es la particularidad? la verdad es que sí, para los chilenos tenemos una facilidad de visa que es la ya Working Holiday, que es hasta los 30 años y está ya en la límite, así que tiene que hacerlo. El visado es bastante fácil y dije, ¿por qué no? De hecho, lo increíble de este visado es que son solamente 200 cubos para los chilenos, pero casi nunca se acaban, ya que no es muy conocido. No, claro, es que también pensando en que es República Checa, yo por lo menos cuando tú me dijiste, yo me quedé como pensando, wow, ¿qué va a hacer allá? Es como un amigo que está en Viena, en Austria, y yo también quiero como entrevistarlo para ver cómo le hizo, porque también es otro lugar que por lo menos uno no acostumbra. Uno siempre piensa en Europa y dice España, quizás Alemania, eh, Portugal, quizás ahora que por lo menos en los argentinos sí estaba como de moda, pero de resto más nada. ¿Qué te pidieron? ¿Qué documentación? Mira, la verdad es que pidieron solamente dinero y nada más. La verdad es que, ¿Cuánto es costoso? la verdad es que no es tan costoso. Eh, Mira, pues te piden tener en la cuenta bancaria el extracto de los 3 meses, eh, cerca de 5.000 euros, por lo menos así. O sea, si vienen, por lo menos tengan 5.000 euros. No es mucho. Que no es mucho. Lo que sí que es caro, que te piden tener los 5.000 euros eh, y tener el seguro comprado. Nada más que eso. El seguro es muy caro. ¿Seguro de vida? Es un ¿Seguro de salud? seguro de salud, eh, cuesta alrededor de 1.200 euros. Wow. 1.200 a 1.300 es carísimo respecto a los otros países de Working Holiday, que no sé, como Alemania, que te pide un seguro de salud que vale 700 euros. Igual es para algo así en Australia, por lo menos ustedes, los chilenos y también a los argentinos, pueden hacer Working Holiday a Australia. ¿No tomaste Australia por alguna razón? Mira, dentro de los próximos planes ya, bueno, cumplo 31 el otro año, así que postular a Australia. Netamente, yo creo que por tiempo no lo he hecho, ya que tengo que certificar el inglés y nada más. Ya, es decir, pero ahora, con respecto a cuando llegaste por lo menos a República Checa, ¿hay alguna diferencia con respecto al inglés? Es decir, ¿ya tenías algo de inglés aprendido o estabas Exacto. a media? Mira, ¿sabes qué? Para serte bien sincero, pensaba que sabía, es como el Excel. Piensas que sabes, pero realmente no lo sabes. Pero siempre tiene como una sorpresa, Eh, alguna cosa. Exacto, Por lo sí, menos en Australia me han dicho que tienen un, digamos que un acento distinto. Es como cuando escuchas a Adele hablar, no es lo mismo que sí, cuando le escuchas cantar. sí. Mira, respecto al idioma, bueno, aquí en República Checa hablan checo Ujú. y nada más que checo.
Bueno, en el centro se habla checo y inglés. Yo me comunico solamente en inglés. A los chicos que se quieran motivar a venir a la República Checa y se dicen, no, vamos a República Checa y vamos a aprender inglés. No, No es el lamento lugar para decirles, hacer. no es el lugar. Sí, o sea, sí, de que lo vas a mejorar, lo vas a mejorar. Pero si tu objetivo es de irte a aprender de lleno inglés, anda de un país de habla inglesa, donde Claro, estás quizás como forzado a hablar. Irlanda. Exacto, anda a Irlanda, anda a Australia, visita Canadá, pero de lo contrario no vas a aprender o sea, el 100% un buen inglés. O Es sea, decir, que no todos los checos hablan inglés, por lo menos en Dinamarca no, todos hablan inglés. exacto, aquí no, solamente en el centro y los jóvenes hablan inglés, Eso sí hace mucho pero la diferencia. se habla mucho ruso, Okey. ya que Claro. la tasa de inmigración en República Checa son principalmente ciudadanos de Ucrania, Ujú. Polonia, Kazajistán. Bueno, en Polonia, bueno, es polaco, pero Sí. en Ucrania más del 90% de la población habla ruso. En Kazajistán también hablan ruso. Entonces, no escuchan mucho ucraniano, escuchan mucho más ruso y checo, bueno, que son lenguas eslavas, y para un ucraniano no le cuesta absolutamente nada aprender eh, checo, ya que son lenguas eslavas. Eso explica porque un compañero cuando llegó al trabajo, el chico tiene todo el aspecto de ser de Corea del Sur, y entonces yo le digo: "¿Cómo estás, BTS?". Y entonces y el chamo agarra y me dice: no, 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 Kazajistán". Yo me quedé: "Guau". Es decir, la apariencia física era muy parecido a una Sí, a un persona de asiático, Corea del Sur. De verdad exacto, sí, me quedé sorprendido. Y no me lo esperaba, porque tampoco es un país que uno diga como que: "Ah, sí, vaya a Dinamarca", y no sé qué, de verdad inesperado. Otra cosita que tocaste es un tema, por lo menos el de salud. ¿Qué tal es el sistema de salud? Porque dijiste que pagaste, es decir, ¿es quizás igual exacto. a Suecia? Mira, desconozco el caso de Suecia, pero aquí lo que el área de la salud, bueno, me ha tocado solamente una visita al médico, que fue urgencia, un dolor estomacal. Eh, Te atienden súper rápido, tuve la suerte que el médico hablaba inglés y español, así que muy bien, se agradece. En base a infraestructura, súper bien, súper bien. eh, y no sabría decirte porque no estuve mucho rato, o sea, Claro, pero me recetaron pagaste, unas es píldoras, gratis. no, absolutamente nada. Con el seguro de salud lo presenté, me pidieron el número de póliza y nada, me dijeron vuelve al otro día. De hecho, así, toma, te atendemos, ahí tienes tu receta, anda a comprarte los medicamentos. La farmacia del hospital está cerrada, así que ahí puedes comprarla en farmacia Aprove- Aprovechando privada. esto, de temas de costos, por lo menos ya que no pagaste, porque obviamente pagaste un seguro de salud, pero también hay otros costos que van asociados, por lo menos el transporte. ¿El transporte es bueno, es pago, cómo es? Sí, mira, el transporte, si no me equivoco, el segundo mejor transporte del mundo, que no lo creas. Funciona como mejor que reloj suizo. Eh, Se paga, mira, hay una aplicación que es la PIB, y esa tú la puedes pagar semanal, mensual, trimestral o anual, en lo cual tú compras la zona. En ejemplo, yo vivo en Praga Ujú, y compré solamente el PB0, que es Praga. Si quiero ir a las afueras de Praga, solamente pongo mi dirección y el tiempo y me hace una reducción de tarifa pero descomunal. O sea, no pago prácticamente nada, sería, no sé. Si quiero ir a las afueras, como el pueblo más cercano, pagaré 1 euro ujú. por ida y después 1 euro por vuelta. Dentro de la misma aplicación lo hago, es súper buena. Y sí, es muy barato el ¿Cuánto al transporte. mes aproximadamente? Yo pago por 3 meses aproximadamente 60 euros. Está bastante bien, sí. Está pero excelente. O sea, te puedes subir al metro, a los tranvías, los buses, los trenes que están dentro. O sea, sí, está en Praga, igual es grande. Ujú. Y hay un tren que te atraviesa la ciudad, lo puedes tomar y no hay problema. Eso es algo demasiado bueno porque es algo que tiene tanto Lisboa y también lo tiene Mm, Dinamarca. Por lo menos en Lisboa son 40 € digamos, por viajar en la Gran Lisboa. Pero ujú. por Dinamarca, que es un país más costoso, sí es más dinero. Ahorita no recuerdo cuánto,
porque está en coronas danesas, pero sí también tiene un precio bastante elevado, al menos se siente. Son 700 coronas aproximadamente. Ahí hay que sacar el cálculo a ver cuánto. Otro tema Sí, de costo podría ser el tema de comida. Yo sé que este tema es muy particular porque depende de la dieta de cada uno, como cada quien come. Hay exacto. personas que comen más carne, hay personas que no. Y eso va a variar. Pero en tu caso, ¿cuánto crees que una persona puede gastar mensualmente, por lo menos en comida? Mira, yo trabajo muchísimo, así que como trabajo en lo que es restaurante, eh, trabajo 5 días a la semana y en cual los 5 días como en el restaurante. Pero cuando estoy afuera, yo el primer mes que no estaba trabajando, hice la comparación de precio entre comprar en el supermercado y preparar los alimentos y salir a comer, no sé, un restaurante normal, normalito, es casi lo mismo. Yo en lo personal, o sea, si vas al supermercado te alcanza para almuerzo y cena, pero si vas al restaurante te alcanza solamente para el almuerzo y te comes un snack y ya pasaste el día, pero te ganaste el tiempo, depende de cada uno. En sí, eh, yo creo que por día te puedes gastar unos 500 coronas. 500 coronas, eso Aquí, tendría que ser más o menos 500 por 25. eh, Unos 12 euros. 12 euros. 12 No, euros. nada, de verdad, No, bastante pero barato. hay que tener en consideración, sí, República Checa es muy barato, muy, muy barato respecto a toda Europa. Eso sí, los salarios no son tan altos como el resto de Europa. ¿Cuánto es un Están salario mínimo? mira, el salario mínimo en, aquí trabajamos con Corona, lo trato de hacer siempre la conversación a euro, Ujú. serían cerca de unos 800 euros. Nadie trabaja por eso, absolutamente nadie. Es como en Chile, que el sueldo era 350 y la gente le paga un poquito más. Todos trabajan, no sé, pues en Chile por el mínimo que sea 500, por lo que tengo Exacto. caso, es como el estándar. Aquí lo normalmente que se gana trabajando serían unos 1.200 euros aproximadamente. 1200. Y Es más o eso menos es similar como, a, bueno, no, similar a Portugal no, porque Portugal se gana mucho menos, 700, y ahí la gente gana 800, 900, pero no más, no sí, llega pero a 1000. aquí lo impresionante es que las brechas salariales no son abismales. O Ujú. sea, yo que trabajo como bartender, mi sueldo aproximadamente sería unos 1.300 euros. Y tengo amigos que trabajan en oficina y ganan, no sé, 1.400. Y es como, no es tanta la brecha salarial de un trabajo calificado a otro, no. Eso parece muy común, por lo menos en muchos lugares de Europa. No en todos, no en todos, Sí, porque ciertamente en Dinamarca sí hay una diferencia grande entre las personas que ganan, digamos, un sueldo de oficina, que de verdad es una barbaridad. Es como si todos fuesen programadores, porque esa es la cantidad que ganan. Ganan cantidad que dice como que, wow, esto me lo puedo ganar yo en medio año aproximadamente, porque las cantidades son brutales, es sí. decir, uno se queda loco. Yo O creo que sea, hay gente que aquí gana mucho dinero, pero es como, eh, aquí pasa que mucha gente, o sea, el 90% de la población tiene como un salario estándar y muy pocos tienen como un salario abismal. Y eso lo veo por, no sé, por los autos de lujo. Hay muchos. O sea, no tanto, pero como en Alemania, pero pero sí hay un podemos buen nivel de suponer, vida. usan por lo menos, qué sé yo, Tesla, Sí, BMW, ¿no? sí, es lo que más se ve, bueno, aparte de Skoda, que está en todos lados, es la marca del país. A mí me sorprende la cantidad de Tesla, por lo menos que se ve en Portugal y en Dinamarca. Es decir, una vaina que yo digo, si yo no esperaba ver tantos Tesla, Sí, aquí también lo mismo. Hay mucho Tesla, mucho Ferrari, eh, BMW, Audi, de todo. autos de lujo que, bueno, para un sudamericano es lujo, pero acá es Es el día a netamente día. normal, es el día a día. O sea, Está bien, pero ahora, con respecto a las personas, ¿has conocido gente checa? ¿Cómo son los checos? sí. Cuéntame. Mira, los checos son distintos, son personas Ok. distintas. Mira, la verdad es que todos tienen mala experiencia con los chicos porque no los conocen. Eh, bueno,
la primera instancia es cuando tú vas a llegar a República Checa y vas a comprar y te vayas a sentir que son las personas frías y te van a tratar como la mierda. O Pero, sea, sí, o sea, tú llegas a un bar y es como, extranjero, te tiran la cerveza. es Normal. decir, lo hacen de mala gana. Son así. Son más que fríos, son toscos. Sí, sí, son diferentes, yo me acostumbré a ello. Ya. Pero ahora, con respecto a Pero, la xenofobia, ¿existe? ¿No hay? mira, ¿sabes qué? Lo he sentido, pero muy poco ya. Es como de personas mayores, como, o Ujú. sea, caso particular, iba caminando en la calle y me escupieron así, al lado. Ya No me va, dijeron nada, pero me escupieron al lado. Es escupen. un acto de xenofobia, completamente. No, me Wow. escupieron al lado, o sea, como, wow, horrible. O sea, como dije, Eso wow. sí, nunca, Y nunca lo había visto, lo había escuchado. Es decir, sí, es como, digo, está en un país que está lleno de inmigrantes, o sea, no tanto, de hecho, ujú. no tanto, pero respeta, sí, no estoy Pero no ha diciendo nada habido, por malo, lo voy menos, caminando. claro, y no ha habido comentarios xenofóbicos ni nada por el estilo. ¿O sí? Eh, ¿Sabes qué no? O sea, he No, hablado con las personas que he hablado, los chicos, sí, o sea, hablamos como más que todo, los conozco como en bares y hablamos de cosas como súper banales, y la mayoría no conoce absolutamente nada de Chile. ujú. Creo que Eh, pasa mucho, por lo menos, creo que muchos europeos no conocen gran parte de de Sudamérica, Latinoamérica. Es como y no saben dónde está ubicado, absolutamente. Sí, totalmente, pero no sé por qué pasa eso, es decir, no sé si es que no le dan clases de geografía sí, o qué, o quizás no le interesa en realidad, pero, yo creo. pero también me he conseguido por lo menos otros que digamos que tienen como una forma de alabar la pobreza, es decir, a mí me pareció muy incómodo una vez que por lo menos en Dinamarca me dijeron, ay, cuando fui a Brasil y entonces vi las favelas y se prenden tan bonitas. Sí, pero se vive tan heavy dentro, por lo menos yo que lo identifico, por lo menos con Caracas. Es decir, sí, se ve bonito cuando tú prendes y se ven todas las luces de noche, pero sí, Pero lo no es que se lugar vive para vivir. dentro es otra cosa. Exacto. Exacto. Entonces hay como una cierta glorificación de la pobreza, siento yo, por lo menos en muchos europeos. Sí, Ahora, sí. ahora, ¿qué cosas extrañas de Chile? ¿Cómo ves la sociedad chilena con respecto a los checos? Porque de verdad todo lo que me dices es muy distinto. Exacto, mira, la verdad es que lo único que extraño en Chile es mi familia. Es decir, te quedarías, afuera Pero de Chile. como sociedad y cómo funciona el país, realmente me quedaría acá. O quizá en otro país. Pero es el primer mundo. De hecho, no son el país más desarrollado de Europa y todo, pero está súper para mí. Está Claro, mucho más está en avanzado que un Chile. No, quizás no está tan avanzado como Alemania o ujú. países vecinos, pero para mí está perfecto. Es decir, entra en lo que tú puedes. Pero, ¿cómo tú harías en este caso para salir de la parte de Working Holiday y digamos que quedarte en República Checa? ¿Ofrece alguna opción? Sí, hay dos opciones. Una que te consigues la visa al employer, que es directamente con tu empleador. Ujú. O la otra opción es la partnership, que es cásate con una checa. Esa es una de las viables siempre. Esas Esa son se aplica las para todos como... lados. Sí, por eso. Pero esas son las dos opciones. Igual hay otros tipos, o sea, yo termino mi visa Working Holiday aquí, trato de ser, voy a tratar de ser el employer, eh, y tengo 3 meses más como turista. También creo que hay un convenio directamente con Chile y la República Checa que te permite estar 3 meses más, o sea, son casi un año y medio más. La Sería diferencia es que no puedes extender trabajar. el Working Porque, Holiday. ¿ah? Sería como extender el Working Holiday. Sí, porque tienes 3 meses más de turista después del año y después tienes 3 meses más que te puedes, lo tienes que pedir en la embajada y después quedar 3 meses más dentro de la República Checa, como una ¿Tienes visa que, puente. tienes que pagar algo más por los trámites o No, algo así por el estilo? no. O Eso me gusta, la verdad, decía, porque sea, la puede estar mayoría, legal sí, puede estar legal prácticamente un año y medio. guau, está bien. En términos Sí. ahí, es decir, pero el problema sería mantenerte, porque si no podrías trabajar,
exacto, lo ideal es sacar dentro de que esté dentro del año y medio, ya haber conseguido la employer y estar tramitando ya tu visa de ciudadanía, no sé si es ciudadanía, pero una No, visa de sería como trabajo. una residencia, quizás una Exacto, definitiva, algo así. residencia, perfecto. Eso. Tramita la residencia que son por 2 años y creo que después son la prórroga es por 5 y de ahí el tiempo Ya. dirá. Ahora, a ver, ¿qué es lo que más te ha gustado, por lo menos, de vivir ahí en este momento? Soy fanático de la cerveza, me vine al país de la cerveza. Lo sé. Un dato curioso, todos consideran, no sé, todos consideran como Bélgica o Alemania como los países cerveceros, pero realmente el número uno es la República Checa. Dato que no todos muchos conocen, pues dicen, ah, vamos a tomar una Pilsen o una Pilsen. Ajá. Bueno, la Pilsen viene de acá, viene de la República Checa, el condado de Pilsen. Es Donde decir, está que la gran llegaste marca, al lugar correcto. sí, donde la gran marca es la Pilsen Unker. Perfecto. Buenísima cerveza. ¿Y qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? No me está gustando el frío. Guau, ese es un tema bastante fuerte, bastante. Yo por lo Pero menos ¿sabes qué? Pero sí, ¿sabes qué? Bueno, ahora estamos en otoño. ajá, Tengo temperatura, a ver, estoy con temperatura máxima que hacen 9 grados. La mínima son 5 y en la noche igual baja un poquito más. Pero se vienen días, ¿cómo dicen? claro, en Menos días 5, bajos. -7, Es exacto. Pero te lo bueno entiendo es que perfectamente. está todo calefaccionado, o sea, absolutamente todo. Lo único que, o sea, si sales a la calle es porque eres turista, quieres conocer algún monumento caminando, pero no, lo puedes hacer todo por vía tranvía o directamente vas al lugar. O sea, el sistema, como te dije, el sistema de transporte funciona tan bien, está conectado con Google, eh, te dice en el minuto exacto que te va a hacer tranvía, o sea, tú te calculas el tiempo entre salir o sea, del bar o del centro comercial, el tranvía lo tomas y listo. O sea, no vas a pasarte como tanto frío en sí, pero está duro. Otra cosa que también me parece curioso es el tema de cómo conseguir o cómo si es difícil conseguir algún tipo de alojamiento o algo, y si son caros. Sí, mira, aquí está, no está tan difícil. Lo único que te piden es que tengas el dinero, que tengas el permiso para vivir en la Unión Europea, principalmente, Ujú. y los arriendos sí están más caros que, ejemplo, Alemania. ¿Cuánto es más caro? Es decir, un parámetro. Mira, yo vivo en un apartamento, son dos dormitorios, yo comparto uno, tenemos la cocina y el baño en común. Yo pago aproximadamente 450 € por una habitación. Puede ser alto, pero Eh, por una habitación. por una habitación, exacto. Es más o menos similar a Lisboa. Vivir fuera sí termina siendo otras cosas. ¿Hay alguna diferencia, por lo menos, entre vivir, por lo menos, en la capital de República Checa a vivir a las Sí, afueras? sí, también tienes, o sea, el alojamiento disminuye, pero ahí está el gran pero, que ¿Cuál? solamente en la capital más grande, o sea, la capital de la República Checa es Praga, Ujú. la segunda ciudad más grande es Brno. En Praga y en Brno se habla un poco más de inglés. Tú te vas a otra parte y no hay absolutamente ni una gota de inglés. O sea, si quieres conseguir trabajo como latino o como persona de hispanohablante, la segunda lengua más fácil sí, y universal es el inglés. O sea, moverse a otras ciudades es imposible, o sea, netamente por un tema laboral. Es En que las afueras, de verdad yo en creo las que afueras, cualquier persona que hable inglés va a conseguir trabajo donde sea. Creo que, que hablar inglés ciertamente te va a dar y abrir la puerta de donde sí, tú quieras, no importa donde sea. Por lo menos donde yo trabajo, por lo menos en Dinamarca, solo hablamos inglés y es como que, sí, si no hablas inglés, no te mantienes callado todo el día y no vas a poder ni siquiera comunicarte con tus sí. compañeros. Sí, lo que pasa aquí es que en las afueras, que ni siquiera el inglés te sirve, porque hablan solamente checo. Por eso te hablo que es como si vas a la República Checa, vente a Brno o vente a Praga. Si Bueno, tienes como segunda lengua el inglés o como primera. claro, siempre las capitales digamos que están más abiertas, por así Exacto. decirlo. Ahora,
Otro tema muy interesante es la seguridad. ¿Qué tal te has Mu sentido con respecto a seguridad ahí? muy, muy seguro, excesivamente seguro de que no pasa ¿No absolutamente has escuchado en nada. ningún momento ningún tema de que robaron, de Mm, que algo, de nada? no. De hecho, lo único que así como que he escuchado es que internet, que dicen que hay como carteristas en el centro, pero nunca lo he visto, nunca lo he ido, nunca nada. O sea, ¿Cómo así castrista en el centro? Cuéntame. carterista, Ah, carterista, ya. Ya, ya, ya. carterista, Pero carterista hay, exacto. hay en todos lados. Barcelona es Pero la uno de los verdad es lugares que que está más popular. nunca, en todos lados, sí, pero la verdad es que nunca lo he visto, nunca lo he oído, o sea, es como, lo he visto en internet solamente, ¿no? Pero que se viva acá, no. Es un país extremadamente seguro. A lo más que te puedas sentir como inseguro es como ver a los homeless, pero eso están en todo el mundo. Oye, o drogadictos, Pero pero es hay normal, muchos. o sea, no, la verdad es que no, pero hay. Ya. Es como una realidad que no se puede ocultar. Es Eh, decir, no, realmente hay. no, en ningún país puede ocultar la drogadicción, o sea, Sí. pero tampoco es que te van a molestar. O sea, los Eh, tipos están inyectándose, aquí se ve mucho que se inyectan, y lo veis desvanecidos, pero están en su rincón y listo, no, no molestan a nadie. se puede Ellos decir están en que su es decir, vaina y listo. vive cada quien en su mundo. Esa es Exacto. la Y realidad. tampoco te van a molestar. Bueno, perfecto. Otra cosa es el tema de los servicios públicos. Es decir, tú ves que las calles están en buen estado, todo está Excelente, bien. excelente. Creo que una de las ciudades más limpias, pero excesivamente limpias. Esto, de verdad que aquí pasan, o sea, yo vivo en Praga 4, bueno, Praga se vive por sectores, Ujú. de, he estado en Praga 10, 18 hasta el 1, que es el centro, y están todas limpias. Todas las mañanas vas a ver que están limpiando las calles, que la ciudad igual es limpia. Hay muy poco graffiti, y así es muy bello. Lo más bonito de Praga es que, bueno, tiene una historia muy cruda, pero en base a esa historia cruda que son de la guerra, Praga nunca fue bombardeada. Ujú. Por ende, se conserva muy, muy bien. Es una ciudad muy antigua y muy linda. O sea, todos los monumentos que tú ves, todas las calles, todos los edificios son del principio de 1900, 1800. Es un edificio antiguísimo, de 1980 y algo así. Es muy antiguo, pero en sí es muy lindo. No es como cuando vas a otras ciudades, como ejemplo, te vas a Berlín y ves una arquitectura muy cuadrada, porque son ciudades que fueron devastadas por la guerra y creo que se reconstruye muy rápido. Aquí esta ciudad no fue, o sea, fueron invadidos, pero no bombardeados. Entonces su arquitectura está hermosa, En ese hermosa. La verdad caso, ¿qué me recomiendas visitar? Si yo fuese allá, ¿a dónde tendría que ir? lo principal, la plaza, Puente Carlos, el castillo de Praga, bueno, es el castillo más grande del mundo. Eso es lo principal que ves acá. Y también se ve, depende de la época que tú estés definiendo, aquí se ve mucho lo que es el tema de los beer gardens. O sea, que vas al parque, hay un sector donde te puedes tomar una chela, una banca, vista hermosa, muchos parques, muchas flores. Es muy Seguramente, lindo. si vas ahorita por lo menos en diciembre, se vería mucho ambiente navideño. Ya está todo navideño, absolutamente todo. Eso es Están algo, adornando gran parte de la ciudad con la Navidad. De hecho, en diciembre ya parten los mercados de Navidad se ve y como está todo. mucho como los países nórdicos o como quizás como Estados Unidos, que son muy de celebrar la Navidad. Lo que me han comentado acá, todavía no me toca la Navidad, pero amigos que ya están acá dicen que sí se celebra mucho, pero es un netamente el único día que se para la ciudad, así como el 25. Recomienda entonces que las personas El vayan 25. a República Checa. ¿Puedes repetir lo que? ¿Recomiendas en este caso que las personas vayan a República Checa? ¿Es un lugar Por recomendable? supuesto que sí. Sí. Es un lugar barato, muy barato Para para los el que no turista, son, para los que no son chilenos, ¿tú recomendarías entonces, por ejemplo, algún absolutamente. tipo de visa? Desconozco el tipo de visa, si es para otros países, conozco solamente mi caso, Pero pero para cualquier. no se podría por lo menos ir y por lo menos, vamos a suponer,
por ejemplo, tú me dices que puedes agarrar y conseguir, sí, tener un trabajo. No hay una manera de tener un trabajo y quizás conseguirlo antes de tener una working holiday. O Como no. irse con trabajo directamente, Ujú, está difícil. O sea, lo único, mira, yo te digo, cuando llegué, yo tenía la expectativa de ejercer mi profesión acá. ujú, Y dije, no, o sea, estamos en el área donde está el PIC, o sea, lo que es informática. Y la verdad es que la realidad para conseguir ese tipo de trabajo te piden un grado de checo. O sea, tienes que tener inglés y por lo menos mínimo un nivel medio de checo. De lo contrario, no hay trabajo para, o cuesta muchísimo entrar a un trabajo solamente con inglés ujú. y, y que sea, no sé, pues, de oficina. O sea, de oficina ya lo puedes conseguir, pero siempre te van a pedir un grado de checo y el checo está difícil. Guau. Ese, Está ahí difícil. está como, digamos que ese pequeño inconveniente, pero quizás también hay otras oportunidades para personas que por lo menos quieran trabajar en la parte de informática, o al menos en marketing. Exacto. Yo digo, mi caso es que me piden un grado de checo. O sea, dije, bueno, vamos viendo. Esa es la vez la puedo conseguir dentro del restaurante que estoy trabajando, que también da la opción de visa y con el tiempo ir aprendiendo checo, después ejercer mi profesión. Esto me Que lleva ejemplo, a la pregunta clásica. ¿Cómo te ves entonces de aquí a un año, 2 años? Sí, ¿cómo ves el panorama? mira, si todo está bien, continuaré con mi empleo, la verdad. Eh, y la verdad es que no me quiero ir. Está rico acá. Está bien, pues si la estás pasando bien y sientes que por lo menos en el lugar donde estás te sientes cómodo, no habría razón Estoy, para sí, cambiar. exacto. O sea, si me pueden la visa, bien. Si no, bueno, igual ya tengo el plan B de tengo que certificar mi inglés ahora para postular a Australia, porque realmente veo, chuta, sabes que igual Australia está rico, está ganando más plata, va a hacer los trámites que me quedan estos meses y me iría para allá, quizás después unos años más vuelva. Yo creo que igual muy importante es por lo menos disfrutarse la experiencia que uno va teniendo. Por lo menos yo me puse en estos días a ver todas las cosas que he hecho en mi vida y me puse a ver que, no sé, una loquera de que yo agarré y le empecé a tomar fotos a todos los trabajos en Venezuela que yo tuve, en sí, a los puestos. Y entonces Ya, y yo pues, estaba borrando porque no quiero pagar la nube. Y entonces dije, ah, voy a ver. Y agarré y empecé a ver, y todas las cosas que uno ha hecho, y dice, wow, cuánto trabajo yo he tenido, cuántas cosas diferentes he hecho. Y creo que eso es sí. parte de ser inmigrante, es parte de la experiencia. ¿Alguna recomendación general que tú le darías a las personas para ir finalizando? ¿Alguna recomendación que le das a los que van o quieren ir a este país? Ya, mira, recomendación. Si eres chileno, toma la Working Holiday, solamente tienes que tener 5.000 euros, se coloca, se calcula 6.000 euros. Tienes que enviar solamente, buscar en internet, la página yo me animo.cl está muy buena, está ahí, toda la información detallada, pero te la resumo, es muy fácil. Tienes que tener el dinero, envías el correo, te llega la cita, llenas el formulario ahí mismo, la embajadora es un amor, si tienes cualquier duda. Y bueno, de que te den la cita, a mí se demoraron 2 semanas. Después que la visa se me fuera aprobada, se me tardó cerca de 2 meses. Me costó aproximadamente menos de 100 euros, o casi menos de 100.000 pesos chilenos. Y listo. Es así de fácil, así de rápido. Es una visa muy rápida, pero muy, muy rápida. O sea, que la pagas y en 3 meses, o sea, si estás planificado a venir, y si sabes que me quiero ir en 3 meses más, envía el correo, envía el correo. Y con el tema de los fondos, aquí hay una trampita. Eh, Te piden los tractos de los 3 meses, pero te revisan el último balance. Puede que tu depósito sea el día anterior de haberlo sacado. Decía, tío, oye, deposítame 5 millones de pesos, cinco Lo que mil importa es euros, que tengas la y cantidad. listo. Te necesitáis la cantidad, netamente. Y la fecha exacta en cuál va a empezar tu visa. Y nada más, o sea, después te van a pedir igual que tengas pagado el seguro de salud. O sea, lo único que gasto que te va a hacer es el gasto del seguro de salud y los pasajes. Y el resto lo ves acá. Para acá,
ten por lo menos unos 3.000 € para vivir 2 meses. De hecho, eso es lo que te ahorra, 3.000 €, porque tienes que pagar el arriendo, o sea, el alquiler, y eso te piden un depósito, más otro mes, así que ahí está pesadito, pero a rasgos generales está súper. Así que principalmente tener 3.000 € aproximadamente, haber pagado Al llegar, previamente, digamos que los vuelos y la parte de sanidad. Eso sería lo principal. exacto. Sí, toma, te compra un pasaje y ya nomás, el de vuelta lo ve acá. Y que llegue en verano, porque cónchale, con el invierno como está ya, Sí, ya. Bueno, entonces estamos en yo creo. otoño y ya está frío. Es que de verdad yo te aseguro que por lo menos en diciembre yo he estado viendo por lo menos los mismos recordatorios y me acuerdo que ya más o menos en diciembre medio neva, por lo menos en Dinamarca, seguramente también pasa allá, porque si estás a -7, Sí, lo más seguro es que neve. Imagínate, sí, a preparar los guantes y un cafecito. y los esquí. También para llegar a decir, ya no pagas transporte, te vas directo en esquí Sí, hasta el trabajo. Bueno, Álvaro, de verdad, muchas gracias por brindarnos la oportunidad de conocer tu experiencia. Ya con esto ya concluiríamos. Creo que con esto tenemos todas las áreas por lo menos concluidas, por lo menos para tener una idea de cómo es y cómo es la experiencia de vivir en República Checa. Por otro lado, te deseo de verdad que tengas una buena experiencia y que concluyas esta experiencia de forma exitosa y que nada, que hagan mucha plata. Porque en realidad lo que importa, chamo, es la plata. ¿Es o no es? sí, no es Eso. un país para hacerse rico, pero se pasa bien y se vive bien. Exacto. Y tenerla. Señores, nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.